Hola chicos, espero que todos estén súper bien. Les doy la bienvenida a esta nueva clase del diferenciado de matemática. El contenido que vamos a tratar en esta clase es sobre el dominio de funciones, ya que anteriormente vimos la definición de una función, recordamos cuándo una relación es función o no. Ahora nos vamos a detener en analizar el dominio de las funciones. Entonces, el objetivo de esta clase es determinar el dominio de funciones representadas de forma algebraica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar estos conceptos, los más importantes que vimos en la clase anterior, que tiene que ver con el dominio y el recorrido. Entonces, recordemos que el dominio es el conjunto de partida, es decir, es el conjunto que está formado por todas las preimágenes de los pares ordenados pertenecientes a la función, y que habitualmente nosotros representamos con la letra X. Entonces es el conjunto de todas las variables independientes, todos los posibles valores que puede tomar esta variable independiente. Y el recorrido es el conjunto de llegada. Esto quiere decir que es el conjunto formado por todas las imágenes de los pares ordenados pertenecientes a la función, que habitualmente nosotros representamos con la letra Y. Y que esto corresponde a la variable dependiente de la función. Entonces, todos los posibles valores que puede tomar la variable independiente conforman el dominio de la función, y todos los posibles valores que puede tomar la variable dependiente conforman el recorrido de la función. Entonces vamos a ver en esta clase cómo poder determinar el dominio de algunas funciones. La primera función que vamos a ver son las funciones polinómicas. En este caso, el dominio pueden ser todos los reales. No existe una restricción, ya que el X, que es nuestra variable independiente, puede tomar cualquier valor, ya sea positivo, negativo, decimales, raíces. Cualquier valor que tome nuestra función puede ser un posible valor para el dominio. Puede ser un valor de X. Por lo tanto, en este caso, el dominio de la función corresponde a todos los números reales. Lo mismo en esta función de acá. Todos los números reales. Y en la tercera función también todos los números reales. ¿Por qué se llama función polinómica? Porque está dada por un polinomio. ¿Sí? Se fijan acá, por ejemplo, un polinomio lineal, acá tenemos uno cuadrático, acá a la sexta potencia. Entonces X puede ser cualquier valor dentro de los números reales, positivos, negativos, decimales, fracciones, raíces, cualquier valor. Otro tipo de funciones son las funciones radicales, o sea, las funciones que están determinadas por alguna raíz. El primer caso que vamos a ver es cuando la función radical tiene índice impar, como por ejemplo esta que está acá, que tiene índice 3. ¿Qué es lo que debemos recordar? Que los números reales, cuando nosotros tenemos una raíz y el índice de esa raíz es impar, entonces el subradical puede ser cualquier valor. Y esa raíz entonces pertenece a los números reales. Puede ser un valor positivo, pero también puede ser un valor negativo. ¿Sí? Porque por ejemplo, cuando nosotros calculamos la raíz cúbica de menos 27, eso es un valor que pertenece a los números reales porque su resultado es menos 3. Entonces acá no tenemos ningún tipo de restricción, ya que el subradical puede ser cualquier número real. ¿Ok? Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales, porque X puede tomar cualquier valor, también positivo, negativo, fracción, raíz, etcétera, etcétera. Y cualquier valor que tome esta variable, que tome el X, su resultado va a pertenecer a los números reales.
Ahora vamos a ver otro caso que es un poquito más complejo, que es el de las funciones radicales con índice par. Acá lo que tenemos que recordar es que en los números reales, cuando yo tengo raíces, si n es par, entonces lo que tiene que pasar es que a debe ser mayor que 0, debe ser un valor positivo. Porque si esta subradical es un valor negativo, entonces ya no estamos en el conjunto de los números reales. Eso no corresponde a un número real. Por lo tanto, aquí sí existe una restricción. ¿Cuál es la restricción? Es que nuestro subradical debe ser un número positivo. Por lo tanto, por ejemplo, acá en la primera función tenemos la raíz cuarta de 7x menos 9. Entonces, lo que debe pasar es que 7x menos 9 tiene que ser mayor o igual que 0. Ahí me faltó eso, mayor o igual que 0, porque puede ser 0 también. Mayor o igual que 0. Y si se fijan, lo que me quedó acá es una inecuación. ¿Cómo resolvíamos las inecuaciones? De forma similar a las ecuaciones, despejando el valor de x. Entonces ese 9 queda positivo al otro lado de la inecuación. Vamos a dividir por 7 y me quedaría 9 séptimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dominio de la función puede ser cualquier valor mayor o igual a 9 séptimos, porque x debe tomar valores que sean mayores o iguales que 9 séptimos. Entonces, esto quedaría expresado así. El dominio de la función lo podemos expresar como intervalo. Van a ser todos los x pertenecientes al intervalo, si se fijan acá dice mayor o igual. Eso quiere decir que el 9 séptimos también corresponde a un posible valor para x. Por lo tanto, va a ser desde el 9 séptimos hasta el más infinito. Todos los valores desde el 9 séptimo en adelante. Intervalo cerrado en el 9 séptimos porque se puede considerar, y abierto en el más infinito porque recuerden que el infinito no es un valor específico, sino que es una representación. Por lo tanto, ahí tiene que ir abierto. Bien, vamos a ver ahora el caso de esta otra función, que también tiene índice par, porque su índice es 2. Por lo tanto, lo que debe pasar es que x cuadrado menos x menos 6, que es la cantidad subradical, debe ser mayor o igual a 0. ¿Cómo se hace esto? Lo que vamos a hacer entonces es buscar los ceros de esa expresión. Entonces vamos a hacer x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. En este caso yo voy a resolver por factorización. Y me quedaría entonces x menos 3 por x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, x menos 3 es igual a 0. O x más 2 es igual a 0. X igual a 3 o x igual a menos 2. Esos son los ceros de la función. ¿Qué quiere decir los ceros? Que en esos valores, esta función que está acá se me va a hacer 0. Ahora, para poder determinar cuáles los intervalos que me sirven, vamos a hacer una tablita que nos va a ayudar. Entonces, aquí yo voy a poner x igual a menos 2, que es uno de los ceros, y aquí x igual a 3, que es otro de los ceros. Aquí tengo x menos 3, aquí tengo x más 2. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a determinar para estos intervalos, aquí está todos los x que son menores que menos 2. Aquí van a estar los x entre el menos 2 y el 3. Y aquí los x mayores que 3. Entonces, si yo tomo un valor menor que menos 2, por ejemplo, el menos 4, y reemplazo aquí en x menos 3, me va a dar menos 7. Lo que nos importa es saber si ese resultado va a ser positivo o negativo. En este caso va a ser negativo. Ahora, hacemos lo mismo para el x más 2. Por ejemplo, el menos 4 nos va a dar menos 2, por lo tanto es negativo. Entonces, fíjense acá. Nosotros queremos saber de que esto sea mayor o igual que 0.
Y sabemos que tenemos x menos 3 por x más 2 igual a 0. Entonces, si nosotros multiplicamos esto, que es la factorización, nos quedaría negativo con negativo positivo. O sea que la multiplicación de esto me queda un número positivo. ¿Sí? Recuerde aquí que eso es lo mismo que decir x menos 3 por x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, yo multiplico y me da positivo. Ahora voy a hacer lo mismo para este intervalo. Por ejemplo, voy a tomar el 0. Si tomo el 0, esto me da negativo y acá me da positivo. Por lo tanto, negativo con positivo, negativo. Negativo. Los valores ahí me van a dar negativo. Y ahora tomo un valor en el intervalo x mayor que 3. Por ejemplo, el 4. Si tomo el 4, esto me da positivo y esto también me da positivo. Y si multiplico, me da positivo. Entonces, si se fijan, nosotros queremos que los valores sean mayores o iguales que 0. O sea que me sirve este intervalo y ese intervalo. Por lo tanto, el dominio de la función va a quedar expresado como desde el menos infinito hasta el menos 2, abierto en el infinito y cerrado en el menos 2. Porque cuando estoy en el menos 2, eso me va a dar 0. Y 0 sí puede pertenecer al dominio de la función. Por lo tanto, sí puede ser un posible valor para la cantidad subradical. Por lo tanto, cerrado. Unión con el intervalo desde el 3 hasta el más infinito. Abierto en el más infinito, cerrado en el 3, porque también puede valer 0 esta expresión. El subradical puede ser 0. Por lo tanto, ese sería el dominio de la función subradical que ahí está. Bien, otro tipo de funciones son las funciones racionales. ¿Cuáles son las funciones racionales? Las que están expresadas como el cociente de dos funciones polinómicas, ¿sí? O de donde tenemos específicamente una fracción donde ya sea el numerador y denominador o solo denominador, tenemos presencia de esta variable independiente, por decirlo de forma más fácil. Entonces, en este caso sí tenemos restricción, porque recuerde usted que en los números reales, cualquier fracción que yo tenga, su denominador debe ser distinto de 0. Entonces lo que nos tenemos que asegurar es que el denominador de estas funciones racionales no sea 0, no puede ser 0. Entonces en este caso lo que tiene que pasar es que 12x menos 4 debe ser distinto de 0. Entonces si nosotros comenzamos a resolver esto, me queda 12x debe ser distinto de 4, x debe ser distinto de 4 partido en 12, o sea, x debe ser distinto de 1/3. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos el 1/3. Así se anota, porque lo que yo estoy haciendo es que a los números reales les estoy sacando este valor. Si se fijan, yo aquí lo resolví como una diferencia, ¿cierto? Que debe ser distinto de. Ahora, si usted quiere, lo resuelve como una ecuación, lo deja como 12x menos 4 igual 0, lo resuelve y lo que tiene que saber es que ese valor que le va a dar, que es 1/3, va a ser cuando el denominador se me haga 0. Por lo tanto, esa es una restricción, es un valor que no puede tomar la variable independiente. Otro ejemplo que tenemos acá, si se fijan, es muy parecido al caso anterior, pero la diferencia es que acá en el denominador yo tengo una expresión cuadrática. Ahora, fíjense que en el numerador también yo tengo la x, tengo mi variable independiente, pero en este caso, en eso no nos afecta, porque en realidad la única restricción que nosotros tenemos cuando estamos trabajando con expresiones fraccionarias es que el denominador debe ser distinto de 0, porque el numerador puede ser 0, puede ser número positivo, negativo, ¿ya? Pero el denominador sí o sí debe ser distinto de 0. Entonces ahí está nuestra restricción. Eso es lo que debemos analizar.
Entonces nosotros sabemos que lo que debe pasar es que 2x² más 12x menos 14 debe ser distinto de 0. Entonces para eso lo que yo voy a calcular son los ceros de esa expresión. Entonces voy a calcular 2x² más 12x menos 14 igual a 0. En este caso sé que puedo dividir todo por 2, me va a quedar una ecuación equivalente, que es esta que está aquí. Y esta ecuación la puedo resolver por factorización. Me quedaría x más 7 por x menos 1 igual a 0. Entonces x más 7 es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. Resuelvo. Entonces me dan estos dos valores. ¿Qué es lo que significa? Que cuando x vale 1 y cuando x vale menos 7, el denominador toma el valor de 0. Por lo tanto, esos son valores que no puede tomar nuestra variable independiente. Entonces el dominio de la función van a ser todos los reales menos el menos 7 y el 1, porque esos valores hacen que mi denominador tome el valor de 0. Por lo tanto, eso sabemos que en una expresión racional no puede suceder. Bien chicos, entonces ahora ustedes están listos para ir manos a la obra. Van a resolver la guía de actividades que está en Classroom. Recuerden que deben realizar el desarrollo en su cuaderno y después subirlo a la plataforma. Y cualquier duda me pueden dejar un comentario o escribir un mensaje privado. Que tengan un excelente trabajo y nos vemos en la siguiente clase. Bye.